Apocalipsis, estamos en el capítulo 1 todavía. Vamos a seguir hoy en el capítulo 1, avanzar un poco más en este libro tan especial y que hoy vamos a estar viendo también cómo avanzamos. ¿Estamos ahí? Perfecto. Y vamos a ver si nos acompaña esto. Y hoy día vamos a ver un tema que se llama la majestad de la majestuosa visión del Hijo de Dios. ¿Sí, ya está? No está saliendo, no está conectado el compuesto. No es inalámbrico todavía mi presentación. Es virtual, claro. Ustedes se imaginan lo que está escrito ahí, ¿cierto? Así que ahí después pueden ir viendo. Ahí están conectando. Y Juan, acá en el capítulo 1, habíamos quedado en el capítulo, ese versículo 8 de la semana pasada, ¿se acuerdan? Describiendo ese Dios que justamente estaban cantando ahora en la canción anterior, mi Cristo, mi Rey. Ese es el Dios que está descrito ahí, el Cristo tan grande, todopoderoso que veíamos la semana anterior. Y ahí vamos a ver esta semana la majestuosa visión del Hijo de Dios. Esta es la visión que tuvo Juan. Ahí en los versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver esta majestuosa visión del Hijo de Dios. Antes de eso, necesitamos introducir un poco cuál era la vida que estaba viviendo, porque Juan estaba diciendo y llevando y tuvo esta visión del Señor para poder compartirla a nosotros hoy día, a las iglesias, que era el mensaje a donde estaba dirigido. La iglesia todo el tiempo, y sabemos, ¿cierto?, que ha sido un blanco de ataque del diablo, del enemigo. El diablo odia al cristiano, odia a la iglesia. Él no quiere que la palabra de Dios se comparta, se predique, que usted escuche la palabra de Dios. Él utiliza muchas formas para que nosotros no tengamos esa voz de Dios. Y así estaba viviendo la iglesia en este tiempo. De hecho, la iglesia en el mundo en el que estaba ahí el apóstol Juan, ¿cierto? Ellos estaban siendo muy perseguidos. Pero fíjese que curiosamente toda la gente está buscando respuestas a algo. ¿Se ha fijado? Usted conversa, comparte el evangelio y la gente está buscando respuestas. La gente está buscando, por ejemplo, de forma desesperada, creer en algo. Pero ¿saben lo que no van a creer nunca? Es en la verdad. Quieren creer en cualquier cosa, todo les sirve, menos la verdad. Y por eso que la gente está tan reticente a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. No sé si le pasa, pero hoy día a veces la gente es más difícil que escuche. Tiene cualquier otra idea en su mente, en su cabeza, y comienza a pasar esta situación. Así estaba la iglesia también en el tiempo en que Juan estaba haciendo y desarrollando todo esto. Él había pasado por un proceso, cierto, de persecución. De hecho, vamos a ver algunos detalles por qué está donde está y que tienen que ver con esta persecución. Ahora mire, el pastor Stephen Davey, él escribe esto y nos hace ver un poco el contexto como introducción. Dice: la cruz de Cristo, el Evangelio, toca la conciencia culpable de la humanidad profundamente, revela la completa inutilidad de la religión hecha por hombres, expone la verdad acerca del pecado, condena la confianza en uno mismo para la salvación, requiere humildad. Por eso que para la gente es tan chocante a veces el ir conociendo, descubriendo esta verdad. Miren lo que sigue diciendo él: demanda que la humanidad entregue el trono de su corazón y se lo entregue voluntariamente al carpintero crucificado, quien es nada más y nada menos que el Dios encarnado. El Cristo resucitado, el Dios vivo y verdadero, que un día regresará. Eso es lo que estamos viendo. Esta verdad es la que la gente no quiere oír. Pasaba lo mismo también en el tiempo de la iglesia, cuando comenzó la iglesia. Hoy por hoy, ¿cierto? La iglesia
no solo está siendo perseguida con toda esta idea, esta ideología, sino que abiertamente la iglesia está siendo también odiada. Usted sabe que en otras partes del mundo hay personas que en este momento están siendo perseguidas por ser cristianos. Nosotros tenemos la posibilidad de estar acá hoy día. Algunos hermanos no pueden por salud, pero espero que solo sea una complicación de salud. Pero tenemos el privilegio de estar acá, de compartir, de abrir la palabra de Dios. Nadie va a venir, va a entrar y nos va a complicar la reunión. Pero gente está siendo perseguida y la iglesia en el primer siglo, ¿cierto?, estaba siendo perseguida. Mire, este es lo que decía este gobernador. Uno de los gobernadores que tenía ahí el pueblo romano, los romanos, y que afectaba a la iglesia. Miren lo que él está diciendo. Él dice, el cristianismo es una superstición depravada y extravagante. El contagio de esta superstición se ha propagado no solo en las ciudades, sino que también en los pueblos. ¿Es eso el evangelio? Eso no es una superstición, es una verdad. Esto es lo que estamos estudiando y bien decía Sergio ahí, la resurrección de Cristo es lo que marca la seguridad que tiene el creyente de ser un hijo de Dios, de avanzar, de ser un creyente tal cual como la palabra de Dios nos enseña. Pero esta era la idea que tenía la gente. Mire cómo vivían los cristianos, porque otro comentarista ahí, un escritor de ese tiempo, dice, varios miles de cristianos están siendo asesinados, de los cuales ninguno ha hecho algo contrario a la ley romana que amerite persecución. Así estaba viviendo la iglesia cuando Juan escribe esto. Hoy día no es tan diferente como le decía. Hoy día no es tan distinto. Hoy día nosotros disfrutamos de una libertad, pero hay gente que está sufriendo y muy cerca de nosotros. Usted sabe que Colombia es el país, uno de los países latinoamericanos que es más perseguido. Por solamente, ¿sabe por qué? Por ser cristiano, ser hijo de Dios. Mire, fíjese a ver si tenemos el audio para ver un video y bajamos un poquitito esa luz, por favor. Ahí voy. Está saliendo acá. Está saliendo acá en el... Ahí se puede cambiar. Sí, ahí la Marlita lo va a cambiar. Que quiero que vean esto porque hoy día, tal cual como en el tiempo que vamos a estar estudiando ahora en unos minutitos del apóstol Juan, fíjese cómo el mundo estaba persiguiendo a los cristianos. Eso es muy clave para que podamos entender lo que significaba para Juan esta majestuosa visión del Hijo de Dios. Fíjese, a ver si lo tenemos ahí. Ahí sí. En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo dos niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado
han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021. Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. Déjela ahí nomás porque después voy a poner un... ¿Sabes que en el tiempo que Juan escribe este libro de Apocalipsis, ellos estaban viviendo así? Había un emperador, Domiciano, que era tan malo en todo aspecto, tan inmoral, y él era uno de los que hizo mucho más por la persecución de los cristianos. Él era una de las personas que influenciaba, empujaba. Ahora, cuando vemos nosotros a Juan, y Juan es el último de los discípulos que queda con vida, y él es enviado aquí a la isla de Patmos. Ahora, la Biblia, ¿cierto?, nos habla de quienes estaban con él, sus compañeros ahí en el ministerio que ellos tenían, los apóstoles. Y mire, según la tradición, fíjese la muerte que tuvieron algunos de ellos. Mateo fue muerto con una espada en Etiopía. Natanael fue flagelado hasta la muerte en Armenia con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X. Allí estuvo colgado por 2 días hasta que finalmente murió. ¿Sabe que Andrés es uno de los menos conocidos de los apóstoles? Pero es uno de los que hizo más por predicar el Evangelio. Él era una de las personas que los demás discípulos le decían, mira, háblales tú de Cristo. Eso es lo que nos enseñan los evangelios. Y cuando él murió, él estaba en esa tipo X, él pidió que lo pusieran ahí porque lo querían matar igual como mataron al Señor Jesucristo. Él dijo, no, yo no puedo morir igual que mi maestro. Y él pidió que lo pusieran, era como una X. Y ahí estuvo 2 días. ¿Sabe lo que hizo mientras estaba esos 2 días? Gente que pasaba, les predicaba de su Salvador. Estoy aquí porque Cristo murió por mí. Eso es lo que estaban viviendo ellos, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo para que ellos pudieran seguir y dejar este legado para nosotros. Tomás, por ejemplo, fue clavado con una lanza hasta morir durante uno de sus viajes misioneros a la India. Matías, el apóstol escogido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por Nerón, que fue el antecesor de Domiciano.
Pedro fue ejecutado por Nerón unos años antes, siendo crucificado cabeza abajo. Santiago, el hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, no uno de los discípulos, sino el hermano que escribió ahí la epístola, dice, fue arrojado desde la pared del templo. Y luego de sobrevivir la caída de más de 30 metros, fue golpeado con un palo hasta morir. Y ahí, después de todo esto, queda el apóstol Juan. Y es a él a quien el Señor le muestra esta majestuosa visión. ¿Sabe por qué necesitamos ver esto como introducción? Para que podamos tomar el valor de lo que significa, lo que Él vio y lo que Él transmite a nosotros, para que podamos nosotros tomar esto y mirar, porque sin duda alguna, ellos estaban como iglesia, él mismo tal vez como un creyente y quienes estaban ahí con él, tal vez hacían muchas preguntas como esta: ¿qué esperanza tenían? ¿Dónde estaba su Señor resucitado? Tal vez ellos pensaban, ¿acaso sabía qué estaba pasando? ¿Se preocupaba por lo que estaban pasando ellos? O a lo mejor pensaban ellos, este es el fin, ya se acabó todo y lo que habíamos creído. Y es ahí donde aparece esta majestuosa visión del Hijo de Dios que Juan tiene. Antes de que veamos cuál era esa majestuosa visión, quiero que podamos ver un par de características del apóstol Juan, porque si hay algo que necesitamos ver nosotros es estas características que nos muestran este gran hombre a quien Dios le mostró todas estas verdades. Mire, dos características que vamos a ver rápidamente ahí antes de ver lo que vamos a estudiar hoy. Una de ellas es su humildad. Mire cómo comienza el versículo 9 de ahí del libro de Apocalipsis, capítulo 1. Así dice: yo, Juan. Mire qué gran presentación de este hombre. Yo, Juan. ¿Le dice mucho eso? No dice mucho, ¿cierto? Solamente yo, Juan. ¿Sabe cómo podría haberse presentado el apóstol Juan? Él podría haberse presentado así: yo, Juan, el autor de uno de los evangelios, ministro del Señor, escritor de 3 epístolas, el discípulo amado, uno de los 3 apóstoles más cercanos al Señor, quien se sentó junto a Cristo en el aposento alto, el único discípulo que apareció a la cruz de Cristo, aquel que el Señor le dio la responsabilidad de cuidar a su madre, y puede seguir enumerando, pero él no lo hizo. ¿Sabe lo que él hace? Él se presenta con humildad, dice: yo, Juan. Y miren lo que sí hace énfasis, porque el texto sigue diciendo ahí el versículo: vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahí está toda la descripción que él sí hace. Le dice: yo soy Juan, un hermano de ustedes, sé lo que están pasando, sé lo que están viviendo, sé cómo han sido perseguidos, sé lo que han vivido. Quiero que sepan que estoy con ustedes. ¿Sabe que la palabra, no tenemos tiempo para ver muchos detalles que muestra ahí, pero las palabras que utiliza Juan habla de familiaridad, de cercanía, de una persona que no era ajeno ni lejano de todo lo que ellos estaban viviendo. Y esa es la presentación de él. Y eso muestra a este gran hombre con una humildad tan especial. Yo, Juan, estoy aquí para ayudarles. Ahora mire lo que sigue diciendo el texto y nos muestra la segunda característica. La segunda característica que vemos ahí es de su tenacidad. Cuando habla aquí, un detalle que quiero que vean, cuando habla, dice copartícipe vuestro en la tribulación, no está hablando de la tribulación que va a sufrir la iglesia. Acuérdese que la iglesia no va a pasar por la tribulación, está identificándose con lo que ellos estaban viviendo en el mundo. Estaban siendo perseguidos, complicados, como habíamos visto. De hecho, él tenía tal vez en su mente el versículo ahí de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que él estaba tratando de poner ahí, empatizando con ellos, pero también habla de su tenacidad. Mire cómo sigue el versículo 9. Dice el texto:
y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Aquí estaba Juan en esta isla, que era una isla, no era para ir de vacaciones, sino era una isla donde mandaban a los criminales, a los delincuentes. Juan no estaba ahí por ser criminal ni ser un delincuente, él dice por causa del evangelio, por predicar el evangelio. Este hombre Domiciano dice, este es uno de los cristianos que hay que callar, como si callamos a este vamos a callar a muchas iglesias, entonces vamos a mandarlo a este lugar. ¿Qué hacían ahí? Lo único que hacían era picar piedras todo el día. Patmos era una roca gigante, esa es la isla. Hoy día es un lugar más lindo, tiene sectores donde hay viviendas, pero en ese tiempo era una piedra gigante donde estaban estos presos que lo único que hacían era delinquir ahí en la sociedad, y ahí estaba Juan. ¿Se imagina lo que Juan hizo ahí en ese tiempo? Predicar el evangelio también, ¿cierto? Bueno, me trajeron aquí, tengo un campo misionero inmenso, y él predicaba también el evangelio. Pero ahí él está, dice, estoy aquí por causa del evangelio. Y aquí estoy porque anduve predicando, porque el libro de hecho nos muestra muchas de las cosas que ellos vivieron. Ahora, tal vez él no sabía todo lo que Dios quería hacer con él. Llegó a ese lugar cuántas veces, y le puede pasar a usted y me puede pasar a mí, cuando el panorama se vuelve oscuro. No hay mucha visibilidad, ¿cierto? Y uno piensa lo negativo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir? Tanta incertidumbre, viene la pandemia, sigue, no sigue, ¿hasta cuándo? ¿Cómo vamos a seguir en nuestra vida? Así estaba el apóstol Juan en esta isla, tal vez no entendiendo muchas cosas y con muchas preguntas como las que veíamos. Pero aquí es donde el Señor estaba a punto de mostrarle esta majestuosa visión. Y comenzaba y seguía su ministerio. Mire, un autor escribió lo siguiente, y él decía: a veces el pueblo de Dios encuentra sus mayores triunfos en tiempos de sufrimiento. A veces cuando las circunstancias parecen más oscuras es cuando la luz de Dios brilla mucho más. Y es allí en esa oscuridad donde estaba el apóstol Juan, en esa soledad y en la sequedad de este lugar. Dios se manifestó a Juan y le reveló sus grandes misterios. Y ahí es donde él le revela todo esto. Mire cómo dice versículo 10 y versículo 11 del Apocalipsis capítulo 1. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las iglesias que vamos a estar estudiando en la campaña. De a una por una vamos a conocer el mensaje que Juan le da en ese momento de oscuridad, de complicación. El Señor le dice: esto es lo que quiero que hagas. Fíjese cómo hemos visto nosotros al apóstol Juan. Un hombre humilde, un hombre tenaz, pero Dios habla a su corazón y le muestra estas verdades que lo deja tan maravillado. Y él ve esta majestuosa visión del Hijo de Dios. Y mira el versículo 12, cómo comienza, y vamos a ver ahí algunos detalles ahí en los versículos. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso es lo que él vio. Esa visión, y vi, dice, al que hablaba conmigo. Él escuchó primero una voz. Imagínense cuán sorprendente debe haber sido que esa voz hizo que él se diera vuelta. ¿Quién es el que está hablando así? Ahora, ¿saben lo que me hace pensar a mí? Él conocía a su Señor. Él conocía a su Salvador. Sabía y había escuchado tantas veces predicar al Señor Jesucristo. Pero esta voz era diferente. Era del mismo Salvador, pero era diferente. Y lo vamos a ver ahí en la visión por qué era diferente. Pero era la voz de su Salvador. Y él se da vuelta para ver quién era. A lo mejor en su mente dice: yo conozco esta voz, sé quién está hablando.
pero suena diferente, suena distinta, suena más poderosa. Y es porque Dios estaba mostrándole a él esta visión. Y me volví para ver la voz, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros son las 7 iglesias que vamos a estar estudiando. Y cada uno de ellos no es un grupo de candeleros juntos, sino cada uno separado. Y el Señor estaba ahí caminando entre medio de ellos. Eso es lo que Él ve. Y miren lo primero que quiero que podamos poner ahí atención y ir guardando ahí en nuestro corazón. Ahí tienen para que sigan ahí en sus apuntes. Número 1, miren lo primero que Él ve. Número 1 dice: sus vestiduras y cintos nos hablan de su superioridad. ¿Cómo lo describe aquí el versículo? Mire cómo dice el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí está describiendo al Señor Jesucristo y lo que Él está viendo, y sus vestiduras y cintos nos hablan de su superioridad. Ahí está en el texto. Ahora mire lo que significa esto. Esto significa... era una túnica que llegaba hasta el piso y era usada por la realeza. No cualquiera usaba una túnica que llegaba hasta el piso. La gente ahí en el tiempo usaba una túnica que era hasta pasadito de la rodilla, pero esta llegaba hasta el piso. Y está describiendo a la realeza. No era cualquier persona, por eso habla de su superioridad. Mire otra cosa que nos muestra también el texto ahí el apóstol Juan. Esta túnica, llamada poder en el griego, era un emblema de dignidad y tener un alto rango. Eso es lo que significaba. Cuando Juan ve a esta persona, dice: este no es cualquier persona, es alguien superior. Y eso es lo que está describiendo. Él habla de esa superioridad. Ciertamente los reyes, ¿cierto?, vestían estas túnicas largas. Y el Señor Jesucristo es ese rey. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? El Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el Rey del siglo, el Rey del cielo. Él es el que está describiendo ahí. Es un rey, es un profeta. También lo vimos la semana pasada y Él está dando este carácter a esta persona. Ahora, lo más importante, y sin embargo el uso más común que tiene esta palabra en el Antiguo Testamento, ¿sabe a qué se refiere? A la túnica del sumo sacerdote. El sumo sacerdote usaba esa túnica. Cuando él iba a hacer estos sacrificios por todo el pueblo, usaba esa túnica. Y ahí nos da la claridad de quién es este que está viendo el apóstol Juan. Y ese sumo sacerdote, es ese sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, que él también tenía esa vestidura dorada. Ahora mire lo que dice Hebreos 7:25, para que podamos entender lo que significaba realmente esta vestidura que está describiendo el apóstol Juan. Mire cómo dice ahí Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Cristo como el gran sumo sacerdote. Y eso es lo que él está haciendo también, y eso es lo que Juan está viendo. Ahora miren el capítulo 4, versículo 15 del libro de Hebreos. No solo tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros, mire cómo lo describe aquí el versículo 15 del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese rey que está describiendo esa superioridad, está hablando de ese sumo sacerdote que no se entiende, que sabe lo que podemos pasar, sabe lo que estamos viviendo, es lo que Juan está viendo ahí. Eso es lo primero que podemos ver. Miren lo segundo. Número 2, también. Número 2, su cabeza y su cabello nos hablan de su eternidad. Miren lo que dice ahí el versículo 14, la primera parte del versículo 14. Apocalipsis 1:14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
ahí está describiendo, ¿cierto?, lo que él está diciendo y viendo ahí el apóstol Juan. Su cabeza y su cabello nos hablan de su eternidad, de su eternidad. ¿Y sabe a qué hace referencia esto? Miren, ¿se acuerda cuando vieron ahí en Daniel? Tal vez vieron este versículo, Daniel 7:29. Ahí en Daniel 7:29, busque ahí el texto para que lo pueda ver ahí conmigo. Daniel capítulo 7, versículo 29. Mire cómo, 9, perdón. Mire cómo lo describe aquí. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Eso habla de la eternidad de Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso habla de pureza, de santidad. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego. Ahí está describiendo. Eso es lo que Juan está viendo, tal cual como Daniel está describiendo al Señor Jesucristo. Su cabeza y su cabello nos hablan de eternidad. Y cuando Daniel habla de esto, dice, vio al anciano de días, cabello blanco, lo que habla de la gloria de su longevidad. ¿Sabe que la palabra que utiliza ahí, en capítulo 1, la palabra leucos, que habla del cabello, se refiere a brillante y resplandeciente? Esa es la palabra que utiliza. Su cabello era brillante y resplandeciente. Eso es lo que Juan está viendo. Cada vez él va viendo a este Señor, a esta visión, ¿cierto?, de una forma más majestuosa todavía. Ahora mire, número 3. Número 3, Apocalipsis, la segunda parte, habla de sus ojos. Sus ojos que muestran su aguda percepción. Ahora fíjese bien en esto. Mire lo que dice ahí para que complete en su apunte. Esto habla de una mirada penetrante que discierne espiritualmente. Y aquí ya debemos comenzar a ponernos un poco más temerosos, no de miedo, sino de saber, y Juan está tratando de describir quién es el que está viendo a él. Nos describe primero, ¿cierto?, a un hombre que tiene superioridad, su ropa lo dice, a un hombre que es eterno, ese ser, ¿cierto?, eternidad, su pureza, lo dice su cabello, pero acá está describiendo, dice, sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego. Y miren lo que Juan está diciendo, esto habla de una mirada penetrante que discierne espiritualmente. Pero mire también de qué habla esto. Cristo puede ver a través de nuestro mismo ser, aún detrás de las apariencias. ¿Sabe lo que Juan está viendo y está tratando de describir? Dice, este hombre que yo estoy viendo, esta visión, este Jesucristo tan majestuoso, puede ver lo que nadie puede ver. Y Él puede ver todo lo que está en nuestro corazón hoy día. Y Él ha visto todo lo que está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos durante toda la semana. Y podemos venir y estar acá y aparentar que somos los mejores cristianos, los mejores creyentes, los mejores hombres, la mejor papá, la mejor mamá. Él sabe lo que somos. Eso es lo que Juan está describiendo. Dice, sus ojos son como llamas de fuego. Y mire, es tan importante entender estas verdades porque esta presentación o representación que hace Juan es lo siguiente, dice, es esta representación impactante de la aguda percepción de Cristo, nos habla de su discernimiento perfecto. A Él no se le escapa absolutamente nada. Matthew Henry, un escritor bíblico, dice, Dios no solo ve al hombre, Él ve a través de ellos. Él puede ver todo lo que hay en nuestro interior. Y este es el Dios que está caminando, que está describiendo Juan, está caminando entre esos candelabros, las iglesias, y Él está mirando con esos ojos como llama de fuego, está mirando. Mire el Salmo 11, versículo 4,
nos habla y tiene el salmista en su mente esta misma idea cuando escribe aquí en el Salmo. Mire cómo dice el versículo 4 del Salmo 11, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, y mire esto, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No solo ven, sino que nos examinan. Él mira más allá todavía. Nosotros podemos ver una apariencia, pero Él ve realmente lo que nosotros somos. Él ve tal cual. Ahora imagínese esto. Imagínese al Señor que está aquí ahora mismo entre nosotros. Él está vestido de una túnica de sumo sacerdote. Él es el rey y el profeta. Él está caminando por acá, por entre medio de la iglesia, mirándonos con sus ojos llenos de divino discernimiento. Él puede ver tal cual lo que hay en nuestro corazón, viendo nuestros corazones y pensamientos, entendiendo nuestros motivos, nuestros planes y nuestros deseos. La pregunta que debemos hacernos nosotros acá es, ¿qué ve el Señor? ¿Qué vería en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Vería nuestra motivación correcta de estar acá? Vine porque quiero cantar, alabar, quiero conocer más de Dios, quiero crecer, quiero vivir una vida como la que Él quiere que yo pueda vivir. Mire, Evis Carballosa dice, sus ojos como llama de fuego. Habla de un conocimiento perfecto, discernimiento infalible y escrutinio ineludible. No podemos esquivar cuando el Señor dice, esto es lo que somos. Y eso es lo que está describiendo el apóstol Juan, sus ojos como llama de fuego. Mire cómo sigue, versículo 15, número 4, sus pies que hablan de su dominio. Apocalipsis 1, versículo 15, mire cómo sigue el texto ahí, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Y mire de qué está hablando esto. Esto habla del dominio de Cristo, su divino derecho de juzgar la iglesia. Él es el que tiene el poder sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. No somos nosotros. Nadie es dueño de la iglesia. Es Cristo, Él es la cabeza. Nosotros estamos para servir en la iglesia. Nosotros estamos para que Dios nos utilice para guiar a la iglesia. Pero Él es el dueño, Él es la autoridad, Él es el que está ahí. Eso es lo que Juan está viendo. Cuando habla ahí el texto de bronce bruñido, es como el metal cuando está el rojo vivo y alumbra, y eso es lo que él está tratando de describir. Y esto, el bronce tiene la característica de juicio. Siempre usted va a ver relacionado el bronce en la Biblia con un juicio, y es lo que está describiendo. Ahora mire, en la antigüedad los reyes se sentaban en tronos elevados para que todos estuvieran siempre debajo de sus pies. Eso representaba, ¿cierto?, una autoridad, una persona que se ponía, yo me pongo acá para que todos los demás vean mis pies, y entonces van a decir, Él es la autoridad, Él está ahí. No es lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Se acuerda cómo Él vino a este mundo? Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Mire, la expresión los pies de los reyes, que aparece ahí, empezó a usarse para referirse a la autoridad del rey. Y en este versículo los pies del Señor están rojos y brillantes mientras camina en medio de las iglesias, evaluando el corazón y las obras de cada uno. Eso es lo que Juan estaba viendo. Mire una cosa más que necesitamos ver ahí, número 5. Su voz nos habla de su divina autoridad. Y esta es la voz que Juan escucha. Esta es la voz que dice, esta voz que yo conocí es diferente porque tiene una autoridad distinta. Esta voz suena mucho más potente. Y mire cómo la trata de describir el apóstol Juan. Porque el texto dice ahí en versículo 15, su voz era como estruendo de muchas aguas. Estábamos ahí en capilla ahora predicando. Y no sé si me escuchaban porque sonaba tan fuerte la lluvia, el agua que caía,
que hablábamos muy fuerte y se tapaba el agua todo eso. Las cataratas, ustedes tienen ahí las cataratas de Iguazú. Han ido ahí a las cataratas, supongo, ¿cierto? Me imagino que deben ser impresionante el sonido, el ruido del agua. Hay unas cataratas ahí en Estados Unidos, se le llama las cataratas del Niágara, que son mucho más gigantes y la gente dice que no se escucha cuando ellos están ahí. Juan está diciendo, su voz era como estruendo de muchas aguas. Ahora mire, ¿dónde estaba Juan? En una isla. Él oía el mar romper constantemente. Y él trata de decir esto que tapa la voz de cualquier persona. Esta voz no, se escucha mucho más fuerte que cualquiera. ¿Y eso qué está describiendo? Miren lo que está describiendo ahí el apóstol Juan. El apóstol Juan está describiendo cuando el Señor regrese y hable, todo el mundo lo va a escuchar. Hoy día la gente, y por eso comenzábamos al principio pensando esto, la gente anda buscando creer en algo, menos en la verdad. Va a llegar un momento en que todo el mundo va a escuchar la voz de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y la va a escuchar tan fuerte que nadie va a poder apagar esa voz. Eso es lo que Juan estaba escuchando y eso es lo que Juan está tratando de describir a la iglesia. Dice, habrá un momento cuando Él regrese que todo el mundo va a escuchar. Aún las personas que hoy hacen oídos sordos a su voz y se burlan de sus palabras. ¿Conoce personas así? Espere ese día. Y se va a dar cuenta que no van a tener nada que decir. Las personas más inteligentes, las personas más capacitadas, que tienen todos los argumentos, no van a poder decir absolutamente nada ante la voz de nuestro Señor. Eso es lo que Juan está diciendo y está describiendo. La voz de Cristo, dijo un escritor, va a ahogar las débiles voces de la humanidad. La voz de Cristo va a ahogar las débiles voces de la humanidad. De hecho, dice en el juicio final, todo el mundo va a estar en silencio delante de su presencia. Nadie va a querer decir ni atreverse a decir absolutamente nada. Mientras reconocen en gran temor que delante de ellos se encuentra el juez justo del universo. Vea después usted ahí Romanos 3:19 y va a ver cómo el apóstol Pablo enfatizaba esta idea. Mire lo siguiente, su mano derecha, que hace referencia a su soberanía. Su mano derecha hace referencia a su soberanía. Y mire cómo dice ahí el versículo 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Esas 7 estrellas son esas iglesias que hemos estado viendo y vamos a estar hablando ahí durante la campaña. Ahora mire, algo pasó, ahí está. Esta es una referencia a su liderazgo sobre las iglesias, las cuales tiene en su mano derecha. ¿Sabe que en la Biblia la mano derecha, la diestra, es este símbolo de yo tengo el control, yo tengo la soberanía? Eso es lo que Cristo está diciendo. Juan ve al Señor Jesucristo en su mano derecha, la mano de poder, la mano de prestigio, las 7 iglesias. Y eso es lo que Juan va viendo y lo va transmitiendo de esta forma tan especial para que podamos nosotros entender. Mire, la mano derecha es el lugar de autoridad real y privilegio. Ahí aparece una palabra en el texto, comienza el 16, dice, tenía en su diestra. La palabra realmente traducida ahí debe ser teniendo, no tenía. Tenía es un pasado, ¿cierto? Teniendo en el original es un gerundio, es siempre presente, siempre está activo. Y Él está así en este momento. Él tiene la iglesia. Estamos en las manos del Señor, por eso que cuando escuche la mayor noticia de calamidad, ¿sabe lo que usted debe pensar? Estamos en las manos de nuestro Salvador. Estamos en su mano derecha. Estamos en la mano que tiene Él la soberanía. Él está en control de toda la situación. Al mismo tiempo,
Mire lo que significa esto, porque cuando habla de teniendo, la idea primero es que Cristo ejerce autoridad absoluta y constante, al igual que completo control sobre las 7 estrellas, que son las iglesias. Pero al mismo tiempo, el Señor mantiene un tierno cuidado y una protección constante sobre los suyos. ¿Dios le ha abandonado? ¿Dios le ha dejado? ¿Sabe lo que es? Estamos en sus manos. No dudemos, estamos en sus manos. Juan estaba viendo esta visión tan especial. Fíjese, recuerde dónde estaba. Y el Señor se presenta majestuosamente y le dice: Juan, están en mi mano. Todo lo que ves, acá está. Yo tengo el control. Yo estoy aquí. Yo soy quien va a hacer lo que debo hacer. Miren lo que sigue ahí en el versículo número 7. Su boca que representa su indestructibilidad. Y mire cómo lo representa aquí en el versículo 16. Dice, salía, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y cada vez el apóstol Juan va describiendo mucho más todavía este ser. Esto se refiere a cómo Cristo defiende a su iglesia. Él es quien derrota todas las amenazas en contra de su pueblo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Isaías en el texto ahí en Isaías 11:4 dice que él profetizó que un día nuestro Señor herirá la tierra con la vara de su boca cuando Él venga como Rey de Reyes. Eso es lo que Él va a hacer. Miren lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8, dijo que el anticristo será derrotado un día con el espíritu de su boca. Es la palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios la que nos debe poner a nosotros y saber qué es lo que Juan está describiendo. Ahora mire, el vocablo que utiliza aquí, espada, se refiere a una espada que hacían ahí en una de las ciudades, ¿sí? La que usaban los romanos. ¿Y sabe qué porte tenía esa espada? Era casi del porte de una persona. 1,50 m más o menos, 1,60 m medía cada espada con la que ellos peleaban. Y esa es la que está describiendo Juan, dice, de su boca sale una espada, no solo aguda, dice, de 2 filos. ¿Y se acuerda lo que dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es esa palabra de Dios viva y eficaz que penetra el alma. Tiene 2 filos, puede traspasar, puede llegar al corazón más duro. Eso es lo que Juan está diciendo. Ahora mire, fíjese lo importante de la palabra, porque ahí en Juan capítulo 12, versículo 48, sin duda el apóstol Juan estaba describiendo y venía a su mente momentos en que estaba con su Salvador. Mira aquí en Juan capítulo 12, versículo 48. Mire lo que él describe o cómo describe la palabra. El Señor Jesucristo está describiendo aquí y Él lo deja registrado ahí en el Evangelio de Juan. Mire cómo dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La importancia de la palabra. Por eso que nosotros lo que necesitamos hacer es compartir la palabra, el Evangelio de Dios, para que esa palabra pueda llegar y penetrar el corazón de las personas. Eso es lo que está describiendo aquí el apóstol Juan. Mire, un escritor, John Phillips, escribe lo siguiente. Él dice, nada puede mantenerse en pie frente a la palabra de Dios, ya sea como creador, consolador o conquistador. La palabra poderosa de Cristo es invencible. Eso es lo que Juan va describiendo, esta majestuosa visión. Y mire, la última característica que muestra ahí Juan, su rostro, que nos habla de su majestad. Y el texto dice ahí en el versículo 16,
dice la última parte, Apocalipsis 1:16, la última parte, mire lo que dice. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá el sol sale bien fuerte, ¿cierto? Fíjese, Juan está diciendo cuando el sol resplandece en su fuerza, así es su rostro. Él está tratando de describir cómo es el sol o tratando de comparar el sol con lo que él está mirando. Mire, los científicos dicen que el sol irradia 4 millones de toneladas de calor por segundo. 4 millones de toneladas de calor por segundo. ¿Podemos dimensionar eso nosotros? No. Juan está tratando de describir, dice, se fija el sol cuando está en su máximo esplendor, algo así es lo que yo estoy viendo. Estoy viendo su rostro. Ahora Juan no es la primera vez que pasaba por algo así. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? Cuando estaba él con Pedro y Jacobo y el Señor se aparece y él ve algo similar y él no podía describir. ¿Se acuerda cuando Pablo va persiguiendo a los cristianos, asesinar a los cristianos? ¿Qué es lo que hizo que cayera del caballo? Una luz. Tan impactante para él que lo botó, cayó, quedó ciego por unos días. Eso es lo que Juan está describiendo. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, fue tan impresionante para Juan esto, que mire, cuando Juan ve esta luz tan brillante, esto es lo que sucede, la brillante exhibición del Señor fue tan gloriosa y majestuosa, que Juan dijo, ahí en el versículo que sigue, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él no podía mirar al Señor, él se cae, el texto ahí en la idea que da es como que él se desploma, cae y no podía mirar a quien él conocía, a su Salvador, con quien había estado tanto tiempo, con quien él había tenido el privilegio de recostar su cabeza en su hombro. Ahora ya no lo veía así, ya no lo veía como está descrito en los evangelios. Ahora lo ve majestuosamente como es nuestro Salvador. Ahora lo ve así, tal cual como nosotros debemos verlo día a día. ¿Sabe cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Tenemos a Cristo descrito aquí, en su palabra, y todos los días podemos ir descubriendo y mirando y admirándonos de lo que Él es. Juan tiene esta visión. Y él ve al Señor y no aguanta y él cae como muerto. Y a veces nosotros somos tan soberbios delante de Dios. A veces nos creemos tanto cuando estamos delante de un Dios santo que tiene todo el poder, un Dios soberano. Y Juan está diciendo, esto es lo que pasó cuando yo vi al Salvador. Ahora mire, esto es lo más lindo. Porque mire cómo sigue el versículo 17. El versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y mire qué maravilloso esto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. No temas. ¿Se imagina lo que Juan habrá sentido? Todo lo que estaba viviendo, toda la persecución que había sufrido estando ahí en el lugar por causa del Evangelio. Y ahora ve esta majestuosa visión y entiende mucho más todavía. Y su corazón tal vez se hincha más todavía diciendo, esto es en quién yo he creído. Y el Señor se acerca y fíjese lo que dice el texto. ¿Qué mano pone? Su mano derecha. ¿Qué significa eso? Él tiene el control. Yo soy el que mando acá. Yo soy el que mando.
pone su mano y le dice las palabras que Juan había escuchado. No temas. Cuando ellos estaban confundidos, el Señor había muerto, el Señor cruza la puerta, estaban todos los discípulos. ¿Sabe lo que escucharon decir del Señor? No teman, no teman, yo estoy acá. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, iglesia. Cuando Juan estaba en la barca, en la tormenta, a punto de hundirse, ¿sabe qué palabras escuchó decir del Señor? No temas. Yo estoy contigo en la tormenta. Yo estoy pasando contigo la tormenta. Y es lo que Juan trata de decir y de escribir de esta forma tan especial, de esta forma tan gloriosa. Soy yo, no temas. Y sigue ahí el versículo diciendo, soy yo el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Es ahí cuando dice estuve y vine a estar muerto. Yo vine a eso. Vine a estar muerto y yo tengo, más he aquí que vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y mire, quiero que escriba estas tres cosas para ir cerrando. Quiero que escriba estas tres cosas ahí en su hojita atrás porque no está ahí anotado. Lo que sucede cuando estamos cerca del Señor, lo que sucede cuando podemos ver al Señor tal cual como Él es, cuando Él va manifestándose en nuestro día a día. Miren lo que va a suceder, se lo aseguro, esto es lo que va a pasar y es lo que pasó con Juan. Miren lo primero, cuando usted está cerca del Señor, lo primero que va a pasar, usted va a poder distinguir su persona. Usted va a decir, este es Cristo. Este es Cristo, está aquí, delante mío, Él está conmigo, Él va delante mío, no importa lo que esté pasando, va a poder distinguir su persona. Mire lo segundo que va a suceder, va a poder disfrutar su presencia. Cuando Juan siente que el Señor está ahí con él, toca esa mano derecha y dice, estoy en la presencia de mi Salvador. ¿Qué cree que pasó? Se quedó tirado ahí, él se levantó y él siguió y viene todo lo que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis. Disfrutar su presencia. Y mire lo tercero, definir su propósito. Definir su propósito. Mire lo que dice ahí en el versículo 19. Ahí está el propósito. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El versículo 11 dice, escribe y envía. Cuando estamos cerca del Señor, vamos a poder distinguir su persona. Es Cristo quien está haciendo esto. Vamos a poder disfrutar su presencia. Él está aquí conmigo, no me ha dejado, no me ha abandonado. Voy a escuchar ese, no temas, soy yo. Y vamos a disfrutar su propósito. Todo lo que significa el ver esta majestuosa visión del Señor. Mire, Warren Wiersbe decía al principio de este libro, Jesús se presentó a su pueblo en gloriosa majestad. Lo que la iglesia necesita hoy es una nueva conciencia de Cristo y su gloria. Necesitamos verlo alto y sublime, como Él es. Mire algo más que Él dice, hay una peligrosa ausencia de asombro y adoración en nuestras asambleas hoy, una peligrosa ausencia de asombro y adoración en nuestras asambleas hoy. Nos jactamos de valernos por nosotros mismos en lugar de quebrantarnos y caer a los pies de Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Mire, primero, para que anote ahí, complete su apunte, el Señor está en control. Y está intercediendo por usted, aunque sienta que su vida ha sido interrumpida. El Señor está en control y está intercediendo, aunque sienta que su vida ha sido interrumpida. Y mire lo segundo, podemos continuar sirviendo al Señor, aún cuando estemos pasando
por aflicción. Es lo que Juan estaba pasando. Dios tenía, todavía Juan, tengo mucho para ti. Tengo mucho más que hacer contigo. Yo no sé cómo está su corazón, no sé cómo está su visión del Señor, del Salvador Jesucristo. Si algún día te has encontrado con Él, ha sido tu Salvador. Pero eso es lo que Él va a ir mostrando día a día. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Tenemos el audio ahí, por favor? Miren lo que podemos hacer nosotros. Este es un corito muy conocido. Y esto es lo que debiéramos hacer cuando conocemos la majestuosa visión del Hijo de Dios. Debemos hacer esto. Fijar nuestros ojos en Cristo. Y tal vez podríamos cantar así, ¿cierto? Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué le parece si se animan a cantar eso? Yo no canto tan bien como el hermano ahí, pero podemos cantar juntos, ¿cierto? ¿Qué le parece? ¿Robert? ¿O Jessica, que no la saben? ¿No? Entonces la vamos a enseñar y después la podemos cantar. Es un hermoso corito. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Eso es lo que Juan vio. Y todo lo demás no existía. Este es mi Salvador, la majestuosa visión del Hijo de Dios. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por mostrarte a nosotros, por habernos alcanzado, pero también por querer seguir hablando a nuestra vida y enseñándonos y dándonos a conocer quién eres tú. Ayúdanos a buscarte día a día. Ayúdanos, Señor, para que podamos ir viendo. Juan tuvo este privilegio de disfrutar, de ver esta majestuosa visión. Nosotros tenemos tu palabra, en la que podemos ir descubriendo quién eres tú. Si hay alguien que no te conoce, que pueda abrir su corazón a Cristo, pueda entender y conocer a Cristo como su Salvador personal. Si hay alguien en la transmisión que también está necesitando de Cristo, que tú también puedas estar usando personas, hermanos, para que puedan llevarles el mensaje. Pero también, Señor, si estamos pasando por alguna situación en la que tal vez se hace tan difícil verte, que este tiempo con tu palabra nos anime, nos ayude para que podamos saber que tú estás ahí y estás diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oh.